Muy buenas a todos JoJo fans. Como todos ya sabréis, hemos recibido noticias muy interesantes sobre el anime de Steel Ball Run. Ya sabíamos desde hace tiempo que habría un evento sobre la parte 7 en la Anime Expo, aunque no podíamos saber con certeza lo que iban a revelar. Al final, hemos tenido muchísima información, actores de voz, un trailer e incluso el formato de distribución para las etapas 2 y 3 de la carrera. Vamos a empezar por orden porque los últimos elementos son los que me tomarán más tiempo. En el evento, que se ha filtrado gracias o por culpa de aquellos presentes allí, se nos han presentado nuevos actores de voz y, por lo tanto, nuevos personajes. Mountain Team, el legendario vaquero, será interpretado por Tomoaki Maeno. Hot Pants, la misteriosa participante de la carrera, será interpretada por Yoko Hikasa, conocida por interpretar a la diosa de las waifus, Rayas Gremory. Y por último, se nos ha confirmado que quien va a interpretar a Funny Valentine, el presidente de los Estados Unidos, será Tomokazu Sugita, la voz de Joseph Joestar en Battle Tendency. De la elección de actores de voz hablaremos más tarde, así que vamos a seguir presentando el evento. Evidentemente, lo que ha atraído a todo el mundo ha sido el tráiler. El tráiler consiste básicamente en un resumen de las etapas 2 y 3 de la carrera, abarcando en teoría los 7 arcos narrativos que van desde el desierto de Arizona hasta Scary Monsters. En el tráiler vemos sobre todo elementos de la etapa 2, Mountain Team, la Palma del Diablo, la familia Boom Boom y a Funny Valentine. Ya sé que queréis que dé mi opinión sobre el Valentine gordito. Vamos primero a terminar de presentar toda la información. Al final del tráiler se nos presenta el calendario de distribución. Como ya anunciaron tras la enorme presión que recibieron en redes sociales, los episodios serán estrenados de manera semanal. A partir del 25 de septiembre, el mismo día que empieza la carrera en el manga, tendremos un episodio semanal cada viernes. Serán 11 y abarcarán las etapas 2 y 3 de la carrera. En los últimos segundos del tráiler se anuncia que los JoJo Friday han vuelto. Bueno, pues han sido todo buenas noticias, así que ahora toca comentarlo todo. El tráiler como tal me ha gustado. Sigo viendo a alguno quejarse de la calidad y creo que siguen cayendo en la misma trampa que con el tráiler de la primera etapa de la carrera. Esperad al menos a ver los capítulos para tener una opinión con fundamento. Basarse en una imagen estática o una secuencia de escasos segundos es arriesgado. Yo creo que la calidad parece mantenerse, aunque es verdad que algunas paletas de colores han dado de qué hablar. Algunos personajes, como Hot Pants y Oye Cómo Va, utilizan exactamente la misma paleta de colores que en el manga. Para Hot Pants no es un problema, pero para Oye Cómo Va se ha demostrado que el coloreado del manga es directamente un error, ya que normalmente Oye Cómo Va debería tener los colores de la bandera estadounidense. Como fan de JoJolands, temo que Devil Production tome el manga como referencia para el futuro anime porque, madre mía del amor hermoso, que Dios nos pille confesados, si utilizan la misma paleta de colores, me sangrarán los ojos. En cuanto a los actores de voz, me parece curioso que vuelvan a utilizar un actor de voz que ya ha trabajado en JoJo, sobre todo interpretando a un personaje tan importante. No puedo decir que sea una mala decisión, ya que el actor de voz ha interpretado a personajes que no se parecen en nada al mejor personaje de JoJo, tan querido, respetado y admirado por J. Por lo tanto, toca esperar y ver cómo se las apañará para interpretar al antagonista de la parte 7. Puede ser incluso que su voz cambie cuando su aspecto físico cambie, si es que cambia. En cuanto a Valentine como tal, creo que todos pensábamos que iba a adoptar el aspecto físico final del presidente. El cambio del aspecto físico no es por ninguna razón narrativa, es directamente un retcon. Por lo tanto, 3 caminos posibles se abren. O cambian su aspecto físico y lo justifican de alguna manera, vete tú a saber cómo. O cambian su aspecto físico y no dicen nada esperando que todos tengamos poca memoria, o no lo cambian y lo dejan así hasta el final, lo cual me parecería un error.
No tengo nada en contra de Funny Valentine siendo gordito. Mi hija es lo más redondito del mundo y no puedo ser más feliz. Bromas aparte. El diseño de Funny Valentine es una de las razones por las que el antagonista de la parte 7 tiene tanta presencia y aura. Ahora, en cuanto a los episodios. Me parece curioso que el tráiler no nos muestre absolutamente nada sobre la etapa 3 de la carrera. Como recordaréis, la etapa 3 es básicamente todo el encuentro con Diego Brando y su stand. Me parece curioso que el tráiler haga alusión al Second Stage, que nos anuncie los 11 episodios abarcando la etapa 2 y la etapa 3, pero que solo nos hable de la etapa 2. ¿Será que no quieren revelar el cuerpo santo, el stand de Diego y otros elementos? ¿Tendremos un tráiler de la etapa 3? Porque imagino que si van hasta el final de la etapa 3, significa que se termina con la aparición de Hot Pants. Esto significa que adaptarán 19 capítulos del manga en 11 episodios. Sea como sea, debemos celebrar que el anime ha vuelto. Y hay algo que debemos celebrar aún más: el peso de la comunidad. Todos estuvisteis allí cuando incendiamos las redes sociales para exigir a Netflix que diera un poco de información. Y no bromeo cuando os digo que estoy seguro de que el hecho de que anuncien que los JoJo Friday están de vuelta se ha visto influenciado por la presión mediática que han recibido. Son conscientes de lo que queremos, y esta vez han respetado a la comunidad. Ya con todo dicho, creo que el Second Stage se ve muy bien y confío en que el próximo lote de episodios esté a la altura. Ahora solo falta esperar unos meses. En cuanto al canal, también tendréis una reacción al tráiler. Cuando ya salgan los episodios, estoy siendo ambicioso y quiero publicar una reacción a cada episodio en japonés, castellano y francés. Y, además, sacar un vídeo análisis para cada episodio. La Steel Ball Run pronto regresará y tengo muchísimas ganas. No dudéis en dejarme en los comentarios lo que os han parecido las noticias que nos han dado. Hasta la próxima, JoJo fans.